Para un inglés que escribía en el año 1603, los turcos otomanos eran el terror más grande del mundo. Este era un punto de vista universalmente compartido por los cristianos de Europa. Hoy, aquí en nuestro programa de Crónicas Lunares de Sun, vamos a hablar sobre el Imperio Otomano. Siendo 28 de octubre, espero que la gente que nos escuche se encuentre muy bien. Deseo que sea de ese modo. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Durante los 2 siglos precedentes, los otomanos habían erguido todos los últimos vestigios del Imperio Romano en Oriente. Habían conquistado toda la península balcánica y habían aparecido ante las puertas de Viena, amenazando con poner toda Europa central bajo el califato islámico. Su poder se extendía desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta Hungría y la costa de Berberia en el norte de África, y habían estado cerca de dominar todo el Mediterráneo. El Imperio Otomano toma su nombre de su fundador, Osman u Otman I, un jefe nómada que a finales del siglo XIII declaró la independencia de su pequeño estado en Anatolia de los turcos selyúcidas, que eran entonces la gran potencia de la región. Se dice que Osman, mientras se encontraba en casa de un hombre santo, soñó que la luna se levantaba del pecho del hombre santo y se asentaba en su propio pecho. En cuanto ocurrió, sigue el relato, nació un árbol de su ombligo y su sombra cubrió todo el mundo. El hombre santo explicó a Osman que este sueño precedería la soberanía de él y de sus descendientes. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles nuestras plataformas como Crónicas Lunares de Sun en Facebook, donde nos pueden dejar sus mensajes, donde se pueden adherir con nosotros. Somos una comunidad pequeñita realmente, no es de miles de personas, pero estas personas siento que realmente están interesadas en saber lo que se cuenta aquí en este programa, y pues les agradezco mucho que se toman el tiempo para podernos dejar sus mensajitos también. En crónicaslunares.sun en Instagram nos pueden seguir así, y también nos pueden mandar sus mensajes, sus correos electrónicos en crónicaslunares.sun. Y pues vamos a hacer la pausa y regresamos con este interesante programa. Osman y sus sucesores emprendieron la tarea de convertir ese sueño en realidad, eliminando la presencia bizantina en el Asia Menor y expandiéndose hacia los Balcanes, donde los campesinos cristianos descubrieron que eran mejor tratados por los otomanos que por sus anteriores señores cristianos. Los bizantinos, herederos del Imperio Romano de Oriente, quedaron confinados a su capital, Constantinopla, hasta que esta también cayó en gran asedio en el año 1453, marcando el fin de los 2 milenios de la historia romana y provocando una gran impresión en toda Europa. Los otomanos convirtieron Constantinopla en su capital, rebautizándola como Estambul, que significa la ciudad. El sultán que había capturado Constantinopla, Mehmed II, también completó la conquista de Grecia y estableció una cabeza de puente al otro lado del Mar Negro en Crimea. Sus sucesores, Bayazid II y Selim I, conquistaron Siria, el levante de Egipto y parte de Arabia,
incluidas las ciudades santas musulmanes de Medina y la Meca. El poder otomano alcanzó su cenit bajo el hijo de Selim, Solimán I, conocido como el Magnífico. Solimán arrebató Mesopotamia a los persas, conquistó Hungría y Transilvania, y en el año 1529 asedió Viena, retirándose a causa de ese invierno. Solimán también creó una armada eficaz que usó para tomar la isla de Roda de manos de los caballeros de San Juan, mientras que el poder otomano se extendía hacia el Mediterráneo occidental a través de los corsarios de la costa de Berberia, que se convertirían en vasallos del sultán. Para la cristiandad occidental, el turco representaba una amenaza para su propia existencia, y estaban en circulación numerosos relatos sobre las atrocidades otomanas. Sin embargo, en general, los sultanes otomanos fueron tolerantes con las prácticas religiosas de sus súbditos cristianos y no musulmanes, en fuerte constante con las persecuciones religiosas desencadenadas en Europa por los principales cristianos antes, durante y después de la Reforma. Vamos a hacer esta pequeña pausa porque quiero mandar un gran abrazo a la gente de Irán que nos están escuchando y que bien viene al caso a hablar de estas personas magníficas que tienen un espléndido país, un país de lo más rico en cultura que se pueda tener. Y pues vamos a hacer la pausa y continuamos con nuestro programa. Las ambiciones otomanas en el Mediterráneo occidental fueron finalmente aplastadas en el año 1571 cuando la flota turca fue derrotada por las fuerzas conjuntas de españoles y venecianos en Lepanto, frente a las costas de Grecia. Después de eso, la historia otomana es la de una lenta decadencia. Mirando atrás desde la perspectiva de finales del siglo XIX, un historiador turco describe la forma del Estado otomano después de la época de Solimán el Magnífico como una oscilación entre decadencia y angustia otoñal, y restauración y rejuvenecimiento primaveral. Pero la tendencia general era solo una, hacia la decadencia. Turquía, que una vez fue el azote de la cristiandad, fue conocida como el enfermo de Europa. Se pueden identificar varias razones para esta decadencia. Los propios sultanes fueron culpables en parte. Al hundirse en un aislamiento indulgente en sus lujosos palacios, rodeados por sus harenes y sus cortesanos aduladores, al mismo tiempo la administración centralizada establecida por Solimán se desintegró a medida que los administradores locales, llamados los pachas, asumían mayores poderes. La eficacia del gobierno central también se vio debilitada por la tendencia creciente a otorgar los empleos administrativos sobre la base de la herencia más que del mérito. Otro factor fue el conservadurismo creciente dentro del mundo musulmán, que en su momento fue el crisol de la innovación intelectual y tecnológica. Así, el Imperio Otomano quedó prácticamente al margen de dos acontecimientos cruciales que transformaron Europa y América en los siglos XVIII y XIX: la Ilustración y la Revolución Industrial. A medida que disminuía el vigor de los otomanos, las potencias vecinas empezaron a presionar sobre las fronteras de su imperio. Después de otro asedio fracasado en Viena en el año 1683, los austriacos pasaron a la ofensiva y conquistaron Hungría, mientras que a finales del siglo XVIII los rusos ocuparon la mayor parte de la costa septentrional del Mar Negro. En el siglo XIX,
La agitación nacionalista aumentó entre los súbditos cristianos de los otomanos en el sureste de Europa y los otomanos respondieron con un aumento a la represión para gran honor de la opinión pública en Occidente. Sin embargo, las potencias occidentales estaban alarmadas por las ambiciones rusas a medida que declinaban el poder otomano a los Balcanes y en el Mediterráneo oriental, temiendo un cambio en el equilibrio del poder. En especial, Gran Bretaña creía que Rusia amenazaba su ruta hacia la India, su posesión imperial más importante. Siguieron una serie de guerras y crisis diplomáticas mientras Austria y Rusia competían por el dominio de los Balcanes en desintegración. Esta rivalidad culminó en la Primera Guerra Mundial, en la que Turquía se alió con Australia y Alemania, que estaban en contra de Rusia, Gran Bretaña y Francia. La derrota final de Turquía en la guerra condujo al desplazamiento definitivo del Imperio Otomano. La desintegración del Imperio Otomano afectó el equilibrio del poder en Europa. En el mundo musulmán, el título de califa, que significa sucesor, se otorgó a los que siguieron a Mahoma como líderes de toda la comunidad islámica, y en los siglos posteriores a Mahoma, el título recayó en una serie de dinastías árabes. El título de sultán se otorgó a aquellos que ostentaban el poder detrás del trono del califa, y fue adoptado por los otomanos en el siglo XIV. El liderazgo del califato fue asumido por los sultanes otomanos en el siglo XVI después de la conquista de Egipto y la muerte del último califa Abbasi. El califato otomano fue finalmente abolido en el 1924 por la nueva República Secular Turca. Desde el siglo XVI, los corsarios de las costas de Berberia, las modernas Túnez, Argelia y Marruecos, piratearon todo el Mediterráneo occidental y llegaron hasta el sur de Inglaterra e Irlanda, capturando cientos de miles de cristianos y vendiéndolos como esclavos. No fue hasta principios del siglo XIX cuando las potencias occidentales suprimieron la piratería de los corsarios. A esto siguió la colonización europea de sus patrias. A continuación, vamos a nombrar aquí una cronología de hechos, una gran cronología de hechos. En el año 1299, Osmán I declara su independencia de los turcos selyúcidas. En el año 1389 fue la conquista de Serbia después de la victoria otomana en Kosovo. En el año 1396, la conquista de Bulgaria. En el año 1453 cae Constantinopla durante el asedio otomano. En el 1460 los otomanos ocupan el sur de Grecia. En el año 1514 el sultán Selim I derrota a los persas en Chaldiram. En el año 1514 al 1516 Selim conquista Armenia. En el 1517, Selim toma Egipto, Siria y Arabia Occidental. En el 1522 los otomanos toman Rodas. En el 1526 Solimán el Magnífico conquista Hungría tras la victoria de Mohacs. En el 1529 fracasa el sitio otomano de Viena. En el 1565 los caballeros de San Juan resisten el asedio otomano de Malta. En el 1517 los otomanos capturan Chipre, pero son derrotados en Lopanto. En el año 1669 arrebatan Creta a los venecianos. Del año 1768 a 1792, las guerras con Rusia
conducen a la pérdida de territorios alrededor del Mar Negro. De 1804 a 1813, triunfa la revuelta serbia contra el gobierno turco. En 1829, Grecia, con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Rusia, logran la independencia de Turquía. En 1853 fue la ocupación rusa de las provincias otomanas de Moldavia y Valquiria, después unidas a Rumanía. Del año 1853 al 56, Turquía, Gran Bretaña, Francia y Piamonte libran contra Rusia la incierta Guerra de Crimea. En el año 1876 fue la salvaje represión turca de la revuelta búlgara. En 1878 fue el Congreso de Berlín. En 1891 se forma el movimiento de los jóvenes turcos para impulsar las reformas. De 1912 al 13, Turquía se ve envuelta en la Primera y la Segunda Guerra de los Balcanes. En el 1918, Turquía es derrotada en la Primera Guerra Mundial y en el 20, los antiguos territorios otomanos en Medio Oriente se dividen entre Francia y Gran Bretaña. De 1921 al 22, los turcos resisten con éxito una invasión griega. En 1923, Kemal Atatürk declara la República de Turquía e inicia un proceso de occidentalización. Eso es todo por el día de hoy. Esto es Crónicas Lunares. Ya les nombré anteriormente nuestras plataformas donde nos pueden seguir. Recuerden que la próxima semana, ya siendo 4 de noviembre, nuestra próxima semana vamos a tener los viajes del descubrimiento aquí en este día de Loving Dice que tenemos preparado, los días jueves para hablarles sobre historia del mundo. La próxima semana, como les digo, los viajes del descubrimiento. Y pues por hoy fue todo. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para podernos descargar. Un abrazo muy fuerte, como decía a mediados del programa, a principios del programa. Un abrazo fuerte a la gente de Irán. Y pues nada, muchísimas gracias. Esto es Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.